¿Los demás me escuchan bien? Gracias, Axel. Gracias, Ulises. Ok, la sociedad en el aspecto socioeconómico. Ya lo vimos, el cual mencionábamos cuál era la oferta, qué es la demanda y cuál es el precio. Vamos a ver ya el individuo en un aspecto biológico. Desde los inicios del ser humano, siempre buscaba aprender sobre todo lo que nos rodea. ¿Para qué? Para aprovecharlo y nosotros tener así un beneficio y pues más comodidad. Un ejemplo claro es la tecnología que tenemos hoy en nuestros días. Antes pues teníamos que mandar fax, correos con el cartero y hoy en día pues como les comentaba ayer, con un WhatsApp les llega súper rápido el mensaje y puede haber una comunicación pues muy buena y de mejor calidad. Algunos descubrimientos de la antropología, descubrimientos antropológicos, indican que cuando el hombre antiguo encontraba un lugar con bastantes plantas comestibles, no se esperaba allí hasta que se terminaban estas plantas, sino que él las juntaba, las ataba y las llevaba con él en el camino para encontrar nuevos lugares, pues que fueran prometedores, que tuvieran más plantas, que tuvieran más cosas que ellos pudieran ocupar, ya sea para comer o para fabricar máquinas, para fabricar armas y para satisfacer sus necesidades básicas. Al domesticar a los animales, se dio un tanto al azar. ¿Por qué? Porque se percataron de que ellos al arrojarles desperdicio a otros, por ejemplo, lanzaban a lo mejor la comida que les quedaba a ellos, los animales iban a ellos mismos, no tenían que estar cazando. Entonces, pues esto fue algo muy prometedor, algo muy bueno para ellos, porque ya solo con arrojar desperdicio, los animales llegaban solitos y pues tenían ellos comida para mucho tiempo. Con el cambio de las estaciones, el hombre primitivo se mudaba de sitio, porque a lo mejor el lugar en donde se encontraba, pues hacía mucho frío, hacía mucho calor, entonces se tenían que mudar para solventar estos, a lo mejor estos cambios de temperatura. Descubrió que por los lugares que ya transitaba, nuevamente había hierbas y había frutas para que ellos se pudieran alimentar. Entonces, por estos cambios de estaciones, se dieron cuenta que volvían a crecer, que no terminaban, que volvían a crecer, que volvían a dar frutos, lo que le permitió inferir a que podía él mismo sembrar las semillas para producir una cosecha. Algo que ha caracterizado a los humanos es su forma en la que nosotros aprendemos. Aprendemos a través de la imitación. Cuando tengamos hijos o cuando, no sé, nuestros sobrinos, nos podemos dar cuenta que son, cuando son niños, imitan lo que hacen los papás. Inclusive decimos, es que eres igualito a tu papá en esto, porque ellos aprenden de esa manera. Si ven que a lo mejor nos estamos en la cocina preparándonos algo de comer y les da hambre a ellos, van a querer ir a meterse a la cocina. Pero si a lo mejor se queman, van a pensar, a decir que esta experiencia de hacer la comida no es buena. Entonces ellos mismos van a ir aprendiendo qué está bien, qué está mal, conforme a lo que nosotros estemos haciendo. Somos como que su ejemplo. Entonces todos nosotros aprendemos por medio de la imitación. Podemos ver esta característica en la acción de hablar o caminar, ya que todos aprendemos imitando a las personas más grandes. Cuando nosotros éramos bebés, obviamente no nos acordamos, pero veíamos que las personas caminaban y nos daba curiosidad pararnos, querer dejar de gatear y empezar a caminar. Imitábamos estos movimientos hasta que, bueno, lo logramos. El hablar igual. ¿Cuáles son las palabras las primeras que aprende un bebé? Pues es mamá y papá, porque a cada ratito la mamá o el papá está ahí, a ver, di mamá, ¿no? Entonces es por medio de la imitación que nosotros aprendemos. En el aprendizaje del ser humano
influyen muchos factores, desde su nacimiento, su desarrollo en la sociedad y su muerte. Porque nosotros cuando nacemos, nuestros papás nos dicen qué está bien, qué está mal, nos enseñan valores. Pero ya que nosotros crecemos un poco más, vamos a la primaria, a la secundaria, vamos agarrando pues actitudes a lo mejor de amigos o de maestros. A lo mejor nuestros papás se dedican a robar y para ellos está bien robar, pero nosotros al llegar a la escuela nos dicen que robar es un delito, que eso está mal. Entonces ahí ya van a cambiar la perspectiva o el valor que teníamos de ese acto, de robar. O también puede ser influenciada por la cultura o por nuestro grupo de amigos que nosotros tenemos. A lo mejor nuestros padres se dedicaban a robar, pero yo tengo amigos y estos amigos me dicen, es que no, tú puedes superarte, puedes terminar la universidad, porque vas a seguir los pasos de tu papás. Y pues así cada uno de nosotros nos vamos haciendo nuestra moral, nuestra ética. ¿Ustedes creen que una persona que sus papás son rateros va a ser ratero? ¿Qué opinan? Ok, dice Jazz que no. Ulises menciona que ha conocido casos que sí, incluso casi toda la familia. Bueno, pues en este ejemplo que nos pone Ulises es porque no hubo una sola persona que lo tratara de guiar, que trata de decirle, a ver, es que no, esto está mal, puedes ir a la cárcel, mira, si tú te superas, si entras a la escuela, pues puedes tener un buen trabajo. No porque nuestros papás sean rateros o sean profesionales, quiere decir que nosotros vamos a ser así. Nosotros tenemos que tener nuestras propias decisiones. Sí, te creo, Ulises, porque sí, pues hay muchas familias que esto pues ya lo agarran como una profesión, pero no debería de ser así. Gracias a todo el esfuerzo, denme un minutito, chicos. Listo. Gracias al esfuerzo que el hombre ha puesto a lo largo de toda su existencia, desde el Homo sapiens, desde cómo hemos ido evolucionando como hombres, como personas, hemos tenido grandes descubrimientos en relación a la naturaleza, al hombre y a la sociedad, como los que les voy a presentar a continuación. La agricultura. La agricultura ya vimos cómo fue evolucionando. El hombre se dio cuenta que se cambiaba a lo mejor a un otro terreno, regresaba en el que estaba y se dio cuenta que ya había otra vez hierbas, que ya había maíz, que ya había otra vez verdura. Entonces empezó a sembrar. Luego la ganadería, la máquina de vapor, que ya vimos quién fue el que inventó la máquina de vapor. ¿Quién me dice por puntos para el desayuno? ¿Quién creó la máquina de vapor? ¿No se acuerdan quién inventó la máquina de vapor? James Gatt fue el que creó la máquina de vapor, que fue prácticamente la primer máquina que nosotros tuvimos, los humanos tuvieron. Luego se fue utilizando el metal. ¿Cómo lo fueron utilizando? Pues con las armas, con las máquinas, con las estas alzas con las que ellos lograban cazar animales. La escritura. Antes, no sé si por ejemplo han visto la era del hielo, cómo se comunicaban las personas por medio de dibujos en cuevitas, así como en la era del hielo. Eso es cierto, antes se comunicaban así, antes no había un abecedario, no había escritura.
Luego el cultivo, fueron viendo que pues el cultivar era bueno, era cómodo para las personas y posteriormente fueron creando ciudades. En el siguiente esquema, en el que ustedes pueden ver, se puede observar la manera en la que la naturaleza y la sociedad son piezas muy importantes para el desarrollo del trabajo, el cual, conforme al paso del tiempo, han sido influenciados por el medio y el contexto social en el que se desarrollan. Por ejemplo, aquí están dos circulitos en medio dentro de un cuadrado. En este círculo podemos ver que está la naturaleza y que está la sociedad. En la naturaleza, pues es obviamente el lugar en donde se va a manifestar el trabajo. Si nosotros no tuviéramos esta naturaleza, no crecieran solas las cosas, entre comillas, porque entra la mano de obra, pues no podríamos tener un proceso de trabajo, un procedimiento de trabajo. Y luego viene la sociedad. La sociedad es el núcleo que va a transformar la naturaleza. ¿Qué pasa si solamente actúa la naturaleza, crecen los jitomates y hasta ahí se quedan? Pues obviamente se echarían a perder. Entra la transformación del hombre, quitando los jitomates y a lo mejor volviéndolos, no sé, como catsup, la marca del, ¿cree que marca es catsup? Costeña, creo. Pues es la que produce la catsup. Entonces, la costeña va, quita los jitomates y produce la catsup. Proceso de trabajo. Es la combinación de la naturaleza y de la sociedad, que también engloba esta transformación. El medio social, la religión, la cultura y la familia. Vamos a entrar a las clases sociales. ¿Saben qué clases sociales existen pues en el mundo? ¿Qué clases sociales conocen? Sí, ¿qué clases sociales? Alta, media y baja. Así es, Ulises. Antes de nosotros ver cuáles clases sociales hay, que ya no las mencionó Ulises, vamos a definir el término Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Entonces, el Estado se conforma más bien por una organización, por una sociedad, la cual debe de tener soberanía y debe ser coercitiva. ¿Qué es esto? Una sociedad en la cual se van a establecer leyes para que haya un buen ambiente, para que se trate de no llegar a conflictos entre la sociedad, que sabemos que pues sí hay muchos conflictos. El Estado está conformado por tres componentes básicos: el territorio, el pueblo, que es la población, y el gobierno, que sería aquí el poder. Son los tres componentes básicos que nos enseñan en la primaria, en la secundaria: territorio, población y gobierno. Nada más que en el ámbito laboral los vamos a manejar como territorio, poder y pueblo. ¿Quién es el pueblo? Bueno, el pueblo está compuesto por la sociedad. Es el factor básico de toda ciudadanía, de toda sociedad. El principal valor del pueblo está en su universalidad. No habrá Estado si no existe el pueblo. Obviamente, no va a existir Estado si no hay gente. Sería pues nada más un terreno. Luego viene el poder. El poder es la capacidad o autoridad de dominio, freno y control hacia los seres humanos, basado en limitar su libertad y reglamentar su actividad. Toda la sociedad no puede existir sin un poder que es necesario para alcanzar todos los fines propuestos. Imagínense, si de por sí
tenemos un caos total en México porque hay delincuencia, hay narcotráfico, hay secuestros, hay violaciones. ¿Qué pasaría si no existiera un poder, si no existiera un gobierno, si no existieran tribunales, si no existieran jueces, si no existieran abogados? Pues la sociedad sería un total caos porque todos podríamos hacer lo que quisiéramos. No habría leyes que nos dijera qué está bien, qué está mal. Todo estaría bien, no habría castigo alguno. Y por último viene el territorio. Es el último elemento del Estado y también se le considera el elemento físico de primer orden para que surja y se conserve el Estado. Sin la existencia de este no podría haber Estado. Obviamente si no hay terreno, no va a haber a dónde llegue gente. Y sin gente, pues no va a haber quien gobierne o no va a haber a quien gobernar. Entonces no existiría Estado. Todos estos componentes, todos estos elementos van de la mano. Si deja de existir uno, dejarían de existir los otros dos. Entonces, en toda sociedad, en todo a lo mejor país, en todo grupo, ya sea escolar, ya sea familiar, deben de existir estos tres poderes. Por ejemplo, ahorita en la escuela, si no estuviera esta pandemia, nuestro territorio fuera TECREA, los salones de TECREA. El poder, pues obviamente a lo mejor lo tendrían los maestros y los directivos, y el pueblo, pues serían ustedes, los alumnos. Tipos de Estado. Está el absolutista, en donde el rey es la autoridad máxima, por encima de todas las leyes. Aquí no hay nadie superior al rey, ni siquiera las propias leyes. Este gobierno es caracterizado por la monarquía absoluta. ¿Cuál es la monarquía absoluta? Aquella en donde hay rey, reina y príncipes, y este trono se va heredando. No hay de que el pueblo elige al siguiente rey por medio de votaciones. No, aquí la democracia no existe, es por medio de herencia, caracterizado por la ley del derecho divino. Es esto, el derecho divino es que yo te voy heredando mi trono, se va heredando. Lo liberal surge como sustitución al Estado absolutista. Aquí puede ser una monarquía absoluta o una monarquía parlamentaria o república. Se caracteriza por no intervenir en la economía. Por ejemplo, el país de España tiene monarquía porque tiene a sus reyes, pero también tiene a un presidente. Entonces, este es liberal o republicano. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tiene un rey, el cual va a ayudar a que el pueblo crezca, a que el país entero crezca a nivel mundial, pero hay un presidente que se va a encargar de lo económico. El rey aquí no interviene para nada, solamente para aportar ayudas, pero no toma decisiones drásticas. Con todo esto del COVID, ven que estuvo muy feo en España. Bueno, pues allá en España, el único que tomaba decisiones en cuanto a prestaciones laborales, en cuanto a economía de Madrid o de España, era el presidente. El rey no se metió en este aspecto. En el aspecto de salubridad, ahí sí se metió el rey, pero en economía no se puede meter. Luego viene el tipo de Estado democrático. Aquí el gobierno de las mayorías es la famosa frase que ocupa nuestro presidente de el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿A qué se refiere esto? Que el gobierno le pertenece al pueblo y que trabaja para el pueblo, no para ellos mismos, para sus bolsillos como anteriores presidentes, sino que el presidente está para servirle al pueblo, para beneficiar al pueblo, no beneficiar sus bolsillos. Se fundamenta por la organización de una nación en conjunto, permitiendo la participación del pueblo en las decisiones del gobierno. Nosotros elegimos al presidente por medio de votaciones. ¿Qué tipo de Estado tenemos nosotros? Absolutista, liberal, democrático, o ético. El ético es planteado por Hegel y este utiliza una dialéctica que incorpora todos los logros de la historia. En este tipo de estado, nosotros vamos a recabar todos los tipos de historia. No te preocupes, Jazz. Acabo de ver tu mensaje.
¿Qué tipo de Estado tenemos nosotros? Tenemos liberal, ético, democrático o absolutista. Tenemos un país absolutista, democrático. Bien, Ulises, así es. Democrático porque nosotros podemos elegir a nuestro presidente. Si él no está haciendo las cosas bien, podemos pedir que se le restituya, que se quite de presidente. Según sillas, estamos de acuerdo muchos. Digo, a mi parecer, aquí no quiero meterme mucho en política porque dicen de política, fútbol, religión, no debemos de hablar porque va a existir conflicto. A mi parecer, el gobierno que tenemos hoy en día con Andrés Manuel no está tan mal, no estoy diciendo que es perfecto, pero no está tan mal como estábamos con Peña Nieto o con Felipe Calderón, que inclusive me atrevería a decir que ya por estos meses alguno o algunos de nuestros expresidentes van a ir a la cárcel por todas las pruebas que está sacando Andrés Manuel. Entonces, a mi parecer, está haciendo cosas muy buenas. También, obviamente, tiene sus defectos. No es perfecto, pero va bien para mí. Para algunos de ustedes, pues a lo mejor lo odian. Ahora sí vamos a entrar a las clases sociales. Me quise hacer un pequeño review porque por ahí tenían unas dudas. Me escribieron por medio de WhatsApp que si podíamos volver a ver estos temas porque no habían quedado bien claros. Vimos ya la clase, ¿qué eran las clases sociales? Que las clases sociales eran una clasificación socioeconómica empleada a establecer por algunos grupos divididos en la sociedad de un estado. Estas clases sociales surgen a medida en que los individuos de una sociedad comienzan a agruparse. Nunca vamos a ver, o muy pocas veces vamos a ver a un pobre, a lo mejor a un indigente o a una persona desempleada con una persona multimillonaria. Entonces son grupitos, obviamente los ricos se juntan con puros ricos y bueno, los de clase media a lo mejor pueden tener amigos ricos, pero amigos también pobres. La clase alta está conformada por las personas que reciben un ingreso económico más alto de lo estimado. ¿Cuál es un salario o cuál es un ingreso económico básico o que se considera estimado? Pues es, multiplicamos el salario mínimo, digo, esto va a sonar absurdo, no es cuestión mía, que está en 123.22 por 30, 3.696 pesos es lo estimado. Obviamente da risa, lo sé, pero más o menos lo estimado, estamos hablando de unos 12.000 pesos para cubrir nuestras necesidades básicas. Y agreguémosle que si tenemos hijos, si pagamos renta, si se viene la luz, el agua, el gas, pues no nos va a alcanzar con 12.000 pesos. Entonces lo vamos a elevar. Supongamos que viviríamos bien con 25.000 pesos al mes. Entonces, la clase alta debe de recibir más de 25.000 pesos al mes. ¿Quiénes forman parte de esta clase? Bueno, por los empresarios, los profesionales de prestigio, los presidentes de importantes asociaciones, a lo mejor Carlos Salinas de Gortari, Slim, Azcárraga, celebridades del arte y el entretenimiento, como el ejemplo que les pongo aquí a Robert Downey Jr., Johnny Depp, muchos actores. Y deportistas reconocidos como el de Best, el mejor jugador del mundo que es Cristiano Ronaldo, a lo mejor Messi y demás jugadores. Y también los líderes políticos o financieros, como a lo mejor nuestros presidentes, nuestros expresidentes. No sé si vieron, ahí como dato para relajarnos un poco y reírnos un poco, que Vicente Fox, según,
Con todo esto de la pandemia ya se andaba quedando en bancarrota e inclusive estaba grabando videos cantando las mañanitas por 2,500, 2,800 pesos. ¿Alguien de ustedes pagaría 2,800 pesos para que Vicente Fox les cantara las mañanitas en su cumpleaños? Bueno, pues hubo gente que sí pagó 2,800 pesos para que el presidente Fox, el expresidente Fox, le cantara las mañanitas. Es absurdo, obviamente este señor es millonario, sigue formando parte de la clase alta, pero como Andrés Manuel está investigando a varios presidentes, uno de ellos, Vicente Fox, pues está haciendo pasar ahorita porque ya no tiene nada, porque los está investigando cuánto dinero robaron. Una característica por contar con un alto nivel académico o con un alto nivel económico, pues es que estas personas cuentan con un nivel académico alto o bien tiene influencias políticas o económicas, forma parte de familias tradicionales, tienen un patrimonio que ya ha sido heredado. Me atrevería a decir que el 85% de las personas que son multimillonarias o millonarias heredan esta riqueza. Por ejemplo, los reyes, como ya les dije, pues van heredando el poder y obviamente también todos los bienes. ¿Qué pasa a lo mejor con los hijos o el hijo de Cristiano Ronaldo, de Messi? Pues van a heredar estas riquezas y van acrecentando por varias generaciones. Obviamente, si siguen con este don de ser empresarios, si son buenos administradores, van a crecer todavía más esta cantidad millonaria que ya tienen. Y bueno, otra característica es de que viven en residencias de lujo, a lo mejor tienen clubes deportivos, van que al golf, así se clasifica desafortunadamente las clases sociales. Luego viene la clase media. Es la clase más extendida y que predomina en la sociedad. Y en México, pues está hablando de que el 50%, no, el 40% de la población es clase media. El otro 40% es clase baja y el 20% es clase alta. La clase media la conforman, por ejemplo, los que tienen acceso a la escuela media superior o superior, tienen empleos estables y competitivos, poseen vida propia, pueden acceder a diversos bienes y servicios y costear gastos de salud. Son las personas, perdón, que pueden a lo mejor sacar un carrito seminuevo, tener un carrito que ya es usado y le compran a algún familiar, que rentan o que quizá van pagando su casa con el Infonavit. En este grupo se encuentran los profesionales, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los que tienen un puestito, una tiendita, los científicos, los maestros, estamos en esta clase, los emprendedores, los obreros, porque si bien es cierto, no estamos en la clase baja, no nos va mal, pues tenemos lo necesario, no nos quejamos, pero pues obviamente no somos millonarios, no nos damos esos lujos que se dan estas personas. Luego pasamos a la clase baja. Esta forman parte todas las personas que tienen necesidades, que carecen de recursos económicos para acceder a diversos bienes y servicios básicos. Son aquellas personas que tienen dificultades para acceder a la educación, para a lo mejor alimentarse bien, para ir al médico en caso de que tengan alguna complicación. Nos dice ahorita el gobierno, López Gatell, que nos tenemos que alimentar bien para que el COVID, pues, para que estemos bien de nuestros anticuerpos, nuestro sistema inmune esté bien. Sí, pero alimentarnos bien, la verdad, sale caro. ¿Por qué? Vamos al mercado y vamos a decir, ay, bueno, nos están diciendo que nos alimentemos bien, vamos a prepararnos una ensalada. Hacer una ensalada o comprar una ensalada, por ejemplo, en Green Factory, una ensalada, por muy barata, te salen 80 pesos. Y sinceramente, ¿cuánto nos cuesta una quesadilla?
20 pesos. Por eso, desafortunadamente en México somos el país con más obesidad en el mundo. Ya no es Estados Unidos, ya es México. Porque los costos de la comida sana pues son mayores a los de una comida que inclusive queda más rápido. No invertimos tiempo, no invertimos esfuerzo y tampoco vamos a invertir tanto dinero. ¿Cuál es la comida de los godines, de los que trabajamos o de los que trabajan en oficina? Bueno, pues vamos llegando al trabajo, dejamos nuestras cosas, checamos horario y aquí muchos trabajan, no me van a desmentir, o si ustedes no lo hacen, pues digan cuál es su rutina, ¿no? Dejamos las cosas y decimos, ay, vamos por ¿cómo le llaman a la torta de tamal? Em, ay, se me olvidó, ¿cómo le llaman? Ándale, una guajolota, Ulises, que hasta dicen el guajolocombo, ¿no? El tamal y el atolito. Y pues vamos, ¿ustedes sabían que un tamal equivale a 14 tortillas? O sea, si ustedes se comen un tamal, es como si estuvieran comiendo 14 tortillas. Entonces, imagínense cuánta grasa, cuánta masa estamos metiendo en nuestro cuerpo. Ya, Johnny engorda, Ulises. Ay, pásanos el tip, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos podemos gastar en un guajolocombo? 20 pesos la torta y 10 pesos el atole. 30 pesos nos gastamos. Me voy a comer uno diario. 30 pesos nos gastamos por esto. ¿Y qué pasa si en lugar de esto decimos, bueno, vamos a hacerle caso al gobierno, me voy a volver fit con esto de la pandemia, voy a hacer ejercicio y bueno, pues tengo que estar a dieta? Salgo de la oficina y enfrente hay una cafetería y me compro una ensalada. Y a la hora, digo, ay, esta se me antoja. Y a la hora de, ¿cuánto es? 80 pesos. Ay, en la torre, mejor me hubiera comprado un guajolocombo, 30 pesos, me ahorraba 50 pesos. Sí nos duele. ¿Por qué? Porque esos 50 pesos a lo mejor los ocupamos para el pasaje de una semana o para comprarle útiles a los sobrinos, a los hijos, para el caso de quien tenga hijos, o ayudo a mi papá a su medicina, no sé. Podemos ocupar esos 50 pesos para muchas cosas. Entonces, la clase baja, pues obviamente no tiene acceso a una buena alimentación, inclusive ni la clase media, aquella clase que tiene el dinero para cubrir con sus necesidades, no se puede dar tampoco este lujo de alimentarse bien. Por eso podemos ver que las celebridades pues tienen a lo mejor buen cuerpo, buen cutis, porque pues sí se alimentan bien. Si nosotros tuviéramos el dinero, les apuesto que no seríamos tan garnacheros de que, ay, vamos a los taquitos de aquí de la esquina o esta semana que Ulises dispare los desayunos y que sean unas quesadillas de la señora de aquí enfrente, ¿no? Entonces, y también desafortunadamente estas personas pueden vender esto porque son cosas pues baratas. ¿En cuánto está ahorita, no sé, el aguacate? 80 pesos el kilo. ¿En cuánto está el jitomate? Hace ratito fui al mercado y quise comprar un jugo de naranja y el litro está en 50 pesos. Y yo dije, pero ¿por qué tan caro? Voy al mercado y la naranja está en 40 pesos. Entonces dije, ok. Entonces dije, no, mejor no me compro mi jugo de naranja y les voy a decir algo. Me fui a comprar un Squirt, 10 pesos de los esos Squirt chiquito. Dije, pues sí, ya me ahorré 30 pesos. Entonces, desafortunadamente la clase baja y la clase media no podemos costear una alimentación sana y balanceada. Las personas de esta clase no poseen vivienda propia o vehículos particulares. Las personas que forman parte de esta clase son aquellas que a lo mejor rentan, que inclusive pues a lo mejor andan de hotel en hotel, pero de esos, bueno, no hoteles, de esos se me fue, ¿cómo se llama? Como internados, como en la película de En busca de la felicidad, en donde el chavo va a buscar que los dejen quedar a dormir como en un orfanato, no me acuerdo cómo se les llama, albergues, sí, Ulises, ándale. Entonces, estas personas forman parte de la clase baja, esas que van de albergue en albergue o que van y se forman a este albergue. Tengo uno como a 10 minutos, no, como a 20 minutos de mi casa. Y luego cuando paso por ahí, veo que son las 5 de la tarde y hay muchísima gente formada.
porque obviamente pues ahí les ofrecen que se puedan bañar, les ofrecen una camita, les ofrecen cena. La mayoría de estas personas pues son gente que vive en la calle y suelen vivir en las zonas vulnerables y con grandes riesgos de peligro. Ayer mencionábamos que a lo mejor, no sé, no toda la gente, pero a lo mejor en la colonia Guerrero, en Garibaldi, pues no son zonas que digas, wow, aquí hay gente de dinero o aquí hay clase media. La mayoría de la gente que vive ahí es clase baja. Digo la mayoría porque hay excepciones. Hay gente que afortunadamente pues se supera y llega a la clase media e inclusive puede llegar a una clase alta. En algunos países del tercer mundo se dan situaciones de vida tan precaria que a estos grupos se les conoce como pobreza extrema. En África hay muchísimos países, muchísimas ciudades en donde hay pobreza extrema, pero como no se imaginan, allá inclusive ni llega el agua, tienen que viajar, recorrer varios kilómetros para poder traer una cubeta de agua, el arroz está carísimo, o sea, es una situación cañona. En México somos ricos a comparación de esos países. Y a eso ya no se le conoce como clase baja, ya es pobreza extrema. En este grupo se encuentran los trabajadores informales. ¿Quiénes son los trabajadores informales? A lo mejor los albañiles, los carpinteros, aquellos que no tienen algo fijo y que su trabajo pues no es formal. Los empleados domésticos, las personas que trabajan a lo mejor haciendo la intendencia de una casa, de una empresa. Los obreros de algunos sectores productivos, como a lo mejor los ganaderos, los agricultores, personas desempleadas, obviamente como no tienen un empleo, pues no tienen esta solvencia económica. Y aquellas personas que no consiguen un empleo estable, a lo mejor sí están trabajando, pero saben que nada más están contratados para 2 meses y que a lo mejor van a tardar una semana, 2 semanas en conseguir otro empleo. ¿Cuál debe de ser su meta? Si a lo mejor se encuentran en clase media, no bajar a clase baja y pasar a clase alta. Están en clase media porque ustedes sí están contando, ya sea por medio méritos de ustedes o por méritos de sus papás, pues están accediendo a una educación de medio superior. Ya depende de ustedes si la quieren aprovechar, pues obviamente pasando la prepa para que ustedes se superen aún más, terminen la universidad y pues se pueda llegar a la clase alta. Nunca vayan a bajar de clase. Y no porque sea así como o suene payaso de, ay, sí, soy clase alta, no, sino porque obviamente a nadie nos gustaría vivir en situaciones económicas feas, de que no tener para comer, de no tener inclusive dónde dormir. No estoy denigrando, simplemente quiero que ustedes se superen y no lleguen a pasar por esto que pasan las personas de clase baja. Vamos a ver el concepto de cultura. Esto ya más o menos lo mencionamos en recursos humanos, en donde había cultura paternalista, cultura organizacional, que mencionamos los ejemplos de los emos, de los arcoíris, de los darks, que por ahí Jane o no me acuerdo quién puso que arriba los darks. Bueno, el ser humano, desde que apareció en la Tierra, desde que se creó el ser humano en la Tierra, buscó desarrollarse junto a personas de su misma especie para poder sobrevivir. A lo mejor, vamos a poner un ejemplo burdo. Yo le voy al Cruz Azul. A lo mejor por aquí Ulises también le va al Cruz Azul, pero Paula y Jazz le van al América. Bueno, entonces yo a lo mejor me voy a ir más a hacer una amistad o a sociabilizar con Ulises porque pues le va al Cruz Azul. Podemos tener conversaciones de quién es el mejor jugador ahorita, qué opina de, no sé, de Siboldi, del entrenador. Y del América, pues sí, a lo mejor sé que el entrenador es el Piojo, pero pues no sé mucho del América porque pues, no me caen los del América, entonces no voy a poder convivir o desarrollarme junto con Paola y con Jazz. Es un ejemplo burdo, pero bueno. Lo que en estos días eran pequeños grupos, como los cazadores, fueron evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como sociedades complejas. Algunos tipos de organizaciones sociales pueden ser la familia,
las empresas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, los amigos, etcétera. A través de los años se han establecido distintos tipos de organizaciones sociales. Por ejemplo, la comunidad tribal. Aquí eran las famosas tribus, era la forma más antigua de una sociedad. Fueron los primeros grupos que formalizaron en una sociedad. Su principal objetivo era subsistir, únicamente era cubrir sus necesidades básicas. Estas comunidades eran nómadas hasta el descubrimiento de la agricultura. Ya dijimos que nómadas eran aquellas personas que se trasladaban de lugar a lugar para pues seguir cubriendo sus necesidades, hasta que descubrieron que se podían quedar en un solo lado, ellos mismos pues sembrando para que no se les terminara el alimento. Y de esta comunidad surgen todas las demás que vamos a ver ahorita. Comunidad asiática. Era una sociedad rural. No existe la división de clases. Aquí no existía como tal clase alta, clase media, clase baja. Pero sí había como que líderes y el líder era el que tenía prácticamente el poder de las propiedades y el pueblo era el que las trabajaba. Y el pueblo era sometido al líder de la comunidad. El líder les decía, necesito que me trabajen en esta tierra, necesito que me trabajen maíz y así. Y el pueblo era el que tenía que trabajar estas tierras, pero recibían una, pues una remuneración, a lo mejor no económica. Aquí entraba lo que comentamos, que existía el trueque. Luego viene la sociedad antigua. Esta sociedad está constituida por la unión de varias tribus. Las tierras pertenecen al Estado y aquí surge algo muy importante en el derecho laboral y en el derecho en general. Surge la propiedad privada. ¿Por qué? Porque antes el Estado era dueño absolutamente de todo. Digo, actualmente ya también, bueno, más bien actualmente el gobierno es también dueño de nuestra casa. Si bien es cierto, nosotros tenemos la propiedad comprobando con una escritura, nos pueden expropiar. ¿Alguien sabe qué es expropiación de propiedad? ¿O han cuando sacan a alguien de un edificio o departamento? Así es, Ulises. Pero lo sacan para el beneficio de la mayoría de la sociedad. Esto es algo muy importante. Es un factor muy importante de la expropiación. No pueden llegar a tu domicilio y sacarte nada más porque sí. No. Deben de llegar y decirte, ¿sabes qué? Se va a tirar toda esta manzana de esta colonia porque por aquí va a pasar la nueva línea del Metrobús y estorban estas casas. Entonces, si eres dueño, yo te voy a pagar el valor catastral de tu casa. ¿Cuál es este? Bueno, ustedes pueden checar en su predio, en el predial, cuánto vale su casa. Viene ahí en una parte que dice valor catastral, viene cuánto vale. Si ustedes a lo mejor tienen construidos más de 2 pisos y no los han registrado, les paso el tip, les recomiendo que lo registren, porque toco madera, que no les pase nunca, que no me pase nunca, pero si llega a pasar y yo no registré los pisos que construí hace 3 años que estoy construyendo ahorita, me van a pagar únicamente a lo mejor un pedazo, el pedazo que tenía mi abuelito y que me heredó, no toda mi casa. Entonces, aguas ahí. El Estado sí nos puede quitar nuestra casa, pero para beneficio público, para beneficio de la mayoría. También me pueden quitar mi casa para a lo mejor hacer un hospital. ¿Por qué no me la pueden quitar? Para hacer una plaza. Para hacer una plaza, para hacer un cine, para hacer, no sé, un centro deportivo, un estadio. No nos las pueden quitar
porque eso ya interviene un particular, ya es para lucro, no para beneficiar a personas. Aunque sea deporte, aunque sea un museo y digan que es cultural para mejorar la educación, no. Eso ya entra un particular porque obviamente van a tener lucro. En el Metrobús, pues obviamente no tiene ningún lucro porque pagamos en realidad poquito, que son 5 pesos en caso del metro y creo que 6 pesos en el Metrobús, por llevarnos hasta, pues, hasta nuestro destino. Entonces, en la sociedad antigua surge la propiedad privada, en donde las personas ya podían comprar los terrenos de del gobierno, de los empresarios. Las tierras eran brindadas por participar en la vida comunal o en actividades militares, y las propiedades eran reconocidas a los patricios y plebeyos, nunca a los esclavos. Desafortunadamente aquí existía todavía la discriminación. Y a los esclavos, así tuvieran el dinero, así juntaran el dinero, no se les podía vender una propiedad, únicamente a los patricios y plebeyos. ¿Quiénes eran estos? Pues a lo mejor lo que ahorita conocemos como clase media, los que podían y los que yo me podía asegurar que me iban a pagar y que iban a explotar bien esta tierra. Luego viene la sociedad feudal. Esta sociedad ya crea la jerarquización, los organigramas, en donde los siervos estaban atados al señor feudal. Los siervos o los esclavos dependían al 100% de sus jefes, que era el señor feudal. Aquí la división del trabajo es limitada y la tierra pertenece a grandes propietarios, quienes instalan a los siervos para la producción y el trabajo de estas. Por ejemplo, en las empresas que tenemos hoy en día. ¿Quiénes eran o quiénes son los propietarios? Obviamente, pues el presidente, el dueño de la empresa. ¿Quiénes serían los siervos? Pues los trabajadores, los que están haciendo el trabajo, los que están haciendo rico al empresario, porque gracias a su mano de obra, pues el empresario solamente ve, supervisa y revisa y recibe el dinero. Luego viene la sociedad capitalista burguesa. Aquí, ¿cómo se llamaban las sociedades de comercio, chicos? Las sociedades mercantiles, las ciudades comerciales, ¿cómo se llamaban? Empieza con B. Burgos. Así es, novia. Nada más que con B de bueno. Pero muy bien. Burgos. Acuérdense para que les quede claro, para que se acuerden a lo mejor en el examen, acuérdense que las ciudades de comercio se llamaban, a lo mejor asócienlo con la hamburguesa. Si les gusta mucho la hamburguesa, asócienlo con la hamburguesa. Burgos. ¿Cómo se llamaban las ciudades de comercio? Ah, la maestra me dijo que la hamburguesa, entonces Burgos. A lo mejor les van a salir ahí las opciones y lo van a asociar con la palabra Burgos, con la palabra hamburguesa. A ver si así se acuerdan un poco más. La burguesía toma el poder después de la Revolución Francesa, ya que se estableció la revolución industrial en donde los trabajadores se pusieron rebeldes porque llegó la máquina. Surge esta burguesía, surge las ciudades, la sociedad mercantil. La burguesía nacional fueron el pilar para la creación de las democracias representantes del siglo XIX. Gracias a la burguesía crece o entra estas personas que representaban a los trabajadores para defender sus derechos. El aumento de productividad. ¿Qué es la productividad? Es la medida económica encargada de calcular cuántos bienes y cuántos servicios se han producido en mi empresa dependiendo del factor utilizado, el tiempo, el trabajador.
el capital, cuánto he gastado, etcétera, durante un periodo de tiempo determinado. ¿De qué nos sirve a nosotros ver si aumentar nuestra productividad o no? Bueno, pues vamos a obtener un mejor rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Esto quiere decir que mientras menos sean los recursos que nosotros vamos a utilizar para producir una cantidad, mayor será la productividad y mayor será la eficiencia. Antes no existía la división de trabajo, pero se dan cuenta Adam Smith, que es alguien muy importante en la administración, se dan cuenta que dividir el trabajo lo hace más rápido, más eficaz y se gasta menos dinero, porque pone a un grupo de personas para hacer esto, a otro para hacer esto otro y a otro a lo mejor para empacar. Se da cuenta que gasta menos recursos para producir la misma cantidad que producía antes y que inclusive tiene una mayor productividad, pues obviamente esto le beneficia enormemente al patrón, a la empresa. Entonces, mientras nosotros ahorremos más y produzcamos la misma cantidad, pues obviamente más beneficio vamos a tener nosotros como patrones. El aumentar la productividad de nuestra empresa o de nuestra organización es muy importante, ya que va a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Si México, mientras más empresarios, mientras más empresas mexicanas existan, mayor calidad de vida va a tener México. ¿Por qué? Porque si crecen o si personas hacen sus empresas, obviamente generan empleo. Ahí están ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Se están ayudando a ellos mismos porque van a tener lucro, van a tener ganancias y también por pago de impuestos le van a dar pues mayor economía a México. Entonces llegaríamos a una calidad de vida de una sociedad, no ya nada más del patrón, sino de la sociedad en general. Por otro lado, en las empresas, la productividad es de suma importancia, ya que se va a determinar el crecimiento económico que está alcanzando dependiendo de los factores que encontremos en el medio. Vamos a ver la clasificación de la productividad o los tipos de productividad, solo que hacemos nuestro break de 5 minutos y regresamos 8:10. Regresamos a los tipos de productividad. Primero está la productividad laboral. Es la productividad relacionada con la producción obtenida y la cantidad de trabajo que vamos a utilizar. ¿Qué obtuvimos nosotros y qué es realmente lo que vamos a utilizar? Lo que nosotros hicimos en nuestra empresa o en nuestro trabajo es realmente lo que el patrón quería, ¿sí o no? Luego, la productividad marginal es la producción que se consigue con la unidad adicional de un factor de producción manteniendo el resto constante. En cualquier proceso productivo, añadir más unidades de un factor manteniendo el resto constante dará menores incrementos en la producción por unidad. Lo que mencionamos de ejemplo de las donas y de las mantecadas, qué es lo que a mí me conviene producir, a qué le debo de bajar un poquito o qué voy a mantener estable. Luego la productividad total de los factores. Aquí vamos a relacionar la producción con la suma de los factores que nosotros utilizamos y que van a intervenir en la producción. Bienestar social. ¿Qué es el bienestar social? Bueno, son todos los factores que se van a unir para que todos los integrantes de una sociedad puedan satisfacer sus necesidades fundamentales y de esta manera puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Han escuchado hablar de los pilares, de esto que hizo Claudia Sheinbaum, de los pilares de afuera del metro o en alguna área de por su colonia,
pusieron estas instalaciones que se llaman pilares, en donde dan cursos a lo mejor de inglés, de computación, música. ¿Se han escuchado hablar de estos pilares? ¿Para qué implementaron estos pilares? Bueno, ¿no sabías, Ulises? Bueno, pues ahora que pasa la pandemia, te invito a que vayas a la delegación en la que tú pertenezcas, bueno, a la alcaldía, y preguntes por estos cursos. Son gratuitos y la verdad es que son muy buenos. ¿Para qué hace el gobierno este tipo de ayudas? Bueno, para poder mejorar o para poder satisfacer nuestras necesidades fundamentales. ¿Cuáles serían? Pues la educación, a lo mejor nos enseñan cosas que nosotros no sabíamos en la computadora, como usar Excel, PowerPoint, Word, Access, no sé, Adobe Illustrator, Photoshop, Prezi, etcétera. A lo mejor nos dan cursos de inglés y ya no solo vamos a tener el idioma español, ya también vamos a poder hablar inglés, francés. O bien, no sé si ustedes han ido o han visto los comedores comunitarios en donde la comida la venden en 12 pesos, 10 pesos, algo así. Bueno, también son ayudas que da el gobierno para poder nosotros cubrir nuestras necesidades, que son fundamentales, las necesidades básicas, y tener una mejor calidad de vida. Algunos datos económicos, como la renta per cápita, el PIB, que es el Producto Interno Bruto, la distribución de la renta, la tasa de desempleo, los índices de pobreza, nos permiten a nosotros medir uno de los aspectos del bienestar social, el bienestar social económico del país que se encargue de la capacidad para producir bienes y servicios y el acceso de sus ciudadanos a estos. Cuando van a tocar la puerta los del INEGI y les hacen encuestas de cuántas personas viven aquí, algunos de ustedes son de alguna comunidad eh, rural, pertenecen a algún grupo indígena, cuántos focos tienen, cuántos cuartos tienen, no lo hacen por estar de chismosos, lo hacen para ver qué tiene que mejorar el gobierno, qué bienestar social, qué ayudas son las que va a brindar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos. Nos vamos a los sectores económicos y aquí voy a dejar, creo, que la primer tarea de esta materia. ¿Cuáles son los sectores económicos? Bueno, son los grupos de actividades económicas de una región, los cuales se dividen en varios sectores dependiendo del proceso comercial que la región realice. Existen tres sectores económicos: el primario, el secundario y el terciario. ¿Qué les voy a pedir de tarea? Que me investiguen estos sectores económicos. Me lo pueden hacer en un cuaderno, le toman foto, me lo mandan por WhatsApp o por un Word, como ustedes se acomoden. Mañana vamos a tocar este punto, conforme a la tarea que me hayan mandado o si quieren participar activando su micrófono. Factores del desarrollo personal. Hay varios factores. ¿Qué es el desarrollo personal? Se define como el proceso de transformación mediante el cual una persona va a adoptar, va a adoptar nuevas ideas o formas de pensamiento que le van a permitir cambiar sus actitudes y de esta manera mejorar su calidad de vida. Como por ejemplo lo que mencionábamos hace ratito, cuando una persona pues piensa que robar es bueno, que roba, que a lo mejor se droga y se encuentra a unos amigos, a un grupo de personas que le dicen, no, es que lo que haces está mal, mira, ven, inscríbete a la prepa con nosotros, y al chavo le gusta mucho esto de la escuela. Y estas personas lo apoyan a lo mejor con un cuaderno, con una pluma, y el chavo le echa ganas, se supera, obviamente va a alcanzar una mejor calidad de vida. ¿Qué factores intervienen en pues en esta actitud? Lo psicológico, lo económico y lo social. Vamos a ver la clasificación de empleos. Siempre es importante determinar
qué tipo de empleado es el que va a llegar a nuestra empresa, ya que las leyes se aplican de manera distinta en cada tipo. Yo no voy a aplicar el mismo reglamento o a lo mejor los mismos derechos a un mexicano que a un extranjero. Existen varias clasificaciones de empleados, los cuales son el autoempleo y el subempleo. ¿Cuál es el autoempleo? Bueno, es la capacidad de trabajar en manera independiente con el objetivo de generar bienes o servicios para satisfacer necesidades sociales y proporcionar ciertos ingresos. Cuando yo solita soy mi jefa, yo establezco las órdenes a otras personas, pero nadie me manda a mí, yo me estoy autoempleando, porque gracias a esto que yo voy a producir, yo voy a tener mis ingresos, pero también voy a satisfacer las necesidades de varias personas. A lo mejor yo ahorita pongo una empresa de donde vendo cubrebocas, estoy satisfaciendo mis necesidades, soy independiente, empresaria independiente, pero también estoy satisfaciendo las necesidades de la sociedad, que es pues que todos tengamos cubrebocas. ¿Cuál es el subempleo? Este está conformado por personas cuyo empleo o trabajo tiene una duración menor a la normal. Desean y están dispuestos a trabajar más tiempo. Sus ingresos están por debajo de lo normal y los niveles de productividad pues son muy bajos. El subempleo es cuando nosotros vamos a una empresa y pedimos pues que nos den trabajo. Vamos a ver los factores del desarrollo personal. El primero son los factores psicológicos. Estos nos van a poder describir cuáles son las características de las personas, si son cognitivos, si son emocionales, si son de personalidad, etcétera. Influyen en la conducta del individuo. Yo no me voy a dirigir de la misma manera hacia Ulises, cuando a lo mejor yo sé que Ulises, que su manera de entender es, no sé, kinestésica. ¿Qué es esto? Que aprende de diferentes formas. Puede ser viendo, puede ser escuchando, pero a lo mejor Jazz es más visual. Jazz aprende viendo las diapositivas. Igual y ni me hace caso lo que yo estoy diciendo, pero sí entiende a lo que está escrito. Y a lo mejor Nubia es más auditiva. Nubia aprende escuchando lo que yo estoy explicando y no es necesario que ella apunte. Hay muchas maneras psicológicas o a lo que se le conoce como inteligencia múltiple, la cual está la lingüística, la musical, la visual, la corporal kinestésica, la lógico-matemática, la naturalista, interpersonal, intrapersonal, etcétera. Por ejemplo, cuando nosotros en la primaria nos enseñaron las tablitas de multiplicar con música de uno por uno, uno y así, pues era una inteligencia múltiple musical, en donde nosotros pues nos llamaba la atención estarnos ahí aprendiendo la canción y a su vez pues aprendíamos algo nuevo. Esto es un factor psicológico. Luego nos vamos a los factores económicos. Se caracterizan por ser actividades que pueden incrementar la producción de bienes para satisfacer las necesidades humanas y se clasifican por el potencial en la economía de un país. Cuando yo como persona voy a invertir para que la actividad se incrementen mis bienes y obviamente pues satisfaga más necesidades de personas. Y por último, los factores sociales. Estos factores son todo lo que rodea o todo lo que envuelve a la situación a analizar y analizan qué es la situación que realiza la situación. Lo que estamos pasando, pongo mucho este ejemplo de la pandemia o a lo mejor en Navidad, ¿no? ¿Cuál es el factor social? Bueno, que todas las personas ponen su arbolito de Navidad, que todos quieren esferas. Entonces, dependiendo de todo esto que nos está rodeando, por ejemplo, ahorita el 15 de septiembre que ya se acerca, que obviamente pues no se va a celebrar como otros años, pero no falta quien está en su triciclo, a lo mejor cerca de la casa, en algún supermercado, vendiendo banderas, reguiletes. Bueno,
pues aquí nosotros estamos analizando la situación y nos estamos envolviendo en, pues a lo mejor nuestras costumbres. Estos son los factores sociales. En México se utilizan distintos tipos de autoempleo. Por ejemplo, el modelo urbano formal. Estos están em, caracterizados o forman parte las personas que tienen una profesión, los servicios profesionales, que buscan mayores ingresos. Por ejemplo, un ingeniero, un doctor, un abogado. ¿Por qué? Porque un doctor es, em, tiene autoempleo, ya que él a lo mejor da consultas, trabaja para el IMSS, tiene subempleo, pero también en particular hace citas, hace consultas con sus pacientes. Un abogado, de igual forma, es autoempleo porque no tiene jefe. Él solito pues decide cuántos asuntos va a llevar, si lo lleva, si no lo lleva. No hay quien le diga lo tienes que llevar. Luego viene el tradicional urbano informal. Son actividades que utilizan varios procesos tecnológicos de baja productividad, como los plomeros, los mecánicos, los artesanos, los artistas, etcétera. Y por último viene el tradicional rural. Aquí entran las actividades agropecuarias de baja productividad, por ejemplo, los campesinos, los ejidatarios. ¿Quiénes son los ejidatarios? Pues aquellos que ven por el campo. El moderno rural, este es caracterizado por el proceso migratorio, el ingeniero agrónomo, los veterinarios. Y a su vez, el subempleo. El subempleo visible es la persona cuyo trabajo dura menos de lo normal y estos desean obviamente y ponen su 100% para trabajar más tiempo y así obviamente pues tener mejor ingreso. Y el subempleo invisible. Aquí la persona, su trabajo no le permite utilizar sus mejores capacidades y obtiene ingresos pues menores por las actividades que realiza, porque no se puede desempeñar, no puede pues sacar su plus, su máximo. ¿Qué es la incorporación al trabajo remunerado? Ya mencionamos en recursos humanos que el trabajo se define como aquella actividad que una persona va a realizar a cambio de una remuneración económica. ¿Qué es esto? Pues el salario. El trabajo remunerado es considerado como empleo o ocupación. Lo que se tiene que destacar es la intención general. ¿Cuál es esta intención? Que va a realizar una actividad a cambio de que tenga acceso a un pago, a una cantidad de dinero. Ya que tenemos claro qué es trabajo remunerado, vamos a hablar de los trabajos de los menores y les dejé que me descargaran la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver esta ley. Se le considera como trabajador menor a las personas mayores de 15 años y menores de 18 años. En algunos casos, a los menores de 14 años. ¿Qué quiero decir con esto? Pocas veces van a permitir que niños menores de 14 años puedan trabajar, pero sí mayores de 15 años y menores de 18, con ciertos permisos. Vamos a ver ahorita cuáles. La ley prohíbe el trabajo de los menores si no terminan su educación obligatoria. Recuérdenme cuál es la educación obligatoria que tenemos hoy en día establecida en la Constitución. ¿Cuál dijimos que era? Educación pública. A lo mejor te confundiste de palabra.
¿Cuál es la educación básica? Preparatoria. Bien, Paula. Dijimos que, exacto, Ulises. Dijimos que era la preparatoria, pero que se está reformando y quizá en días o meses ya tengamos la educación básica que va a ser la universidad. Entonces, personas o menores de edad que no tengan la educación básica, la Constitución clasifica a la educación en tres formas. Educación básica, que es prácticamente kinder y primaria, la educación y la secundaria, perdón, también, y la educación media, que es la preparatoria, y la superior, que vendría siendo una licenciatura. Si aquí nos están hablando de educación obligatoria, se tiene que reformar esta palabra de la Ley Federal del Trabajo y en lugar de educación obligatoria, tendrían que cambiarla a educación básica. Porque si me ponen educación obligatoria, pues obviamente es absurdo que un menor de 18 años tenga licenciatura, pues tendría que ser de estos niños genios que les saltan la secundaria y la preparatoria y los pasan a la universidad. Entonces aquí los gobernadores, los diputados deben de ver que hay una laguna. ¿Qué es una laguna? Es un error en la ley, porque yo como abogada diría, a ver, aquí me estás hablando de educación obligatoria y en la Constitución tú me pones que la educación obligatoria hoy en día es la preparatoria. ¿Cómo piensas tú que una persona de 16 años, de 15 años, ya va a tener la prepa? Si a esa edad entran a la prepa, es absurdo. Entonces, ¿qué debe de hacer, qué deben de hacer los diputados? Bueno, pues reformar este artículo. Si ya tienen a la mano su Ley Federal del Trabajo, nos vamos al artículo 173, en donde dice, el trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección. Déjense los pongo aquí. Artículo 173, por fácil. Si la descargaron, váyanse porque mi compu anda un poco lenta. Aquí está. El trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. Ahora sí, artículo 174. Los mayores de 15 y menores de 18 años deben de tener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la autoridad correspondiente. Sin estos requisitos, el patrón no podrá utilizar de sus servicios. Aquí está. El menor no puede trabajar si no presenta este certificado médico y a su vez debe de contar con la autorización de sus padres o tutores para poder laborar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a lo mejor yo soy menor de edad, quiero trabajar. Antes se manejaba mucho esto cuando se permitía que los chavos o los niños trabajaban como cerillitos. Actualmente pues ya no vemos cerillitos jóvenes, ya vemos personas de la tercera edad. Cuando yo, por ejemplo, yo trabajé de cerillito, lo que me hicieron hacer fue, me aplicaron un examen médico, tuve que ir a un seguro social, a mi seguro social, y me hicieron examen médico, ya saben, me revisaron los pies, me revisaron mis reflejos, mi vista, la garganta, el oído, etcétera. Me dijeron que estaba apta para hacer esta labor y yo dije, yay, ya tengo el permiso, ya voy a empezar a trabajar. Fui a la empresa que fue Walmart y me dijeron, sí, ya tienes el certificado médico, pero te falta la autorización de tus papás. Ah, no hay problema.
me la hacen ahorita. No, es que no te la pueden hacer ellos. Tienes que ir tú ante una institución y ellos te hacen llenar una solicitud, bla, bla, bla. Está sobre Pino Suárez, saliendo del metro Pino Suárez, está entre Pino Suárez e Isabel la Católica. Vas a ese edificio, llegas y te hacen llenar una solicitud donde pones datos personales, domicilio, nombre, si tú estás trabajando porque tú quieres o porque te están obligando. Ya que tú llenas esta solicitud, la entregas a recepción y te hacen esperar tantito. Y pasas tú solo como a una pequeña entrevista. ¿Quién está entrevistando? Un supervisor de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que te va a preguntar, ¿trabajas porque tú quieres o tus papás te están obligando? No, pues yo trabajo porque quiero tener mi dinero. Ok, ¿tus papás trabajan? No, no trabajan. Entonces ahí este supervisor va a decir, a ver, no trabajan, quieren que el niño lo mantenga. Entonces no te va a autorizar. Ya que tú logras esta autorización, le hacen un escrito a tus papás, el cual tus papás o tus tutores van a firmar. Y ahora sí, me lo firmaron mis papás, voy a Walmart y ya empecé a trabajar. En caso de no tener autorización de nuestros papás, porque a lo mejor ya no están con nosotros, porque a lo mejor viven en otro estado y no pueden presentarse, no pueden hacernos esta autorización, pues el sindicato que va a formar parte de la empresa le va a dar un comunicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje en donde se va a establecer que quiere entrar a laborar un menor de edad, pero no tiene autorización de los padres porque no están, porque viven lejos, porque ya no están en este mundo. Entonces, la Junta de Conciliación y Arbitraje va a brindar esta autorización. Ya que sabemos que sí pueden trabajar los menores de edad, vamos a ver si logran ver bien los artículos, a ver si así los ven mejor. Vamos a ver ahora qué actividades no pueden realizar los menores de edad o en qué labores no pueden ellos participar. Y esto viene en el artículo 175. Dice, queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 18 años en establecimientos no industriales después de las 10 de la noche. No puede trabajar un menor de edad después de las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque obviamente puede tener accidentes, puede sufrir robos, puede sufrir inclusive secuestro si sale tarde y el transcurso hacia su casa pues es largo. Entonces no se puede exponer de una manera así a un menor de edad. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, como cantinas, tabernas, antros, bares, etcétera, servicios o centros de vicio. No puede trabajar un menor de edad en este tipo de establecimientos. ¿Por qué? Porque obviamente lo están incitando pues a consumir alcohol. Luego viene el tercer punto que dice, en trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres. A lo mejor, no sé, su moral le dice que él sí cree a lo mejor en algún dios, pero encuentra un trabajo en donde están en contra de este dios y le meten ideas. Bueno, pues en este tipo de trabajos tampoco puede trabajar porque un patrón, una empresa costumbre, nuestra moralidad. En labores peligrosas o insalubres que por naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores de edad. Por ejemplo, no pueden trabajar
como a lo mejor como albañiles, porque cargan cosas muy pesadas y esto los va a dañar físicamente porque a lo mejor no se van a desarrollar bien en cuanto a lo físico. A lo mejor tampoco pueden trabajar en laboratorios químicos porque quizá conviven con sustancias que a lo mejor deshacen la piel y como un menor de edad pues obviamente está en estos años de la adolescencia, pues tiene curiosidad, se puede ver afectado en cuanto a salud. En caso de declaratoria de contingencia sanitaria, como la que tenemos ahorita, que bueno, no es contingencia sanitaria, es emergencia sanitaria, siempre que así lo determine la autoridad, es decir, el Poder Ejecutivo o bien la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no podrá utilizarse el trabajo de los menores de 18. En caso de contingencia sanitaria, los menores de edad no pueden trabajar porque obviamente pues corren más peligro que una persona con edad normal o con edad promedio. La jornada laboral para los menores de 18 años no debe de exceder 6 horas diarias y estas 6 horas deberá dividirse en periodos de 3 horas. Es decir, va a haber dos periodos. Mm, Aquí está. El siguiente artículo, que es el 175 bis, establece que los menores de edad no se les va a considerar trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad realicen los menores de 15 años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones cuando se sujeten a las siguientes reglas. La relación establecida con el solicitante deberá constar por escrito y contendrá el consentimiento expreso del nombre del menor, así como de sus padres. Luego, las actividades que realice el menor no podrán inferir con su educación. ¿Esto qué es? En pocas palabras. No se le va a considerar trabajo si a lo mejor tiene 14 años y va a ir a participar, no sé, a las Olimpiadas, porque tiene el talento de que nada muy rápido. ¿Por qué no se le considera trabajo? Porque esto ya es un talento, algo que está, una habilidad que este menor de edad tiene y sí se le va a pagar, pero no es un salario remunerado, no es una remuneración, es un premio, es un bono, ¿cómo lo podemos llamar? Un bienestar, un beneficio para él a cambio de que obviamente represente al país. Ya que sabemos esto, regresamos a cuando sí están trabajando, cuando sí reciben un salario. Bueno, deben de darles un descanso cada, cada 3 horas, es decir, van a tener dos descansos. Como solo pueden trabajar 6 horas, van a tener dos descansos. Estos descansos pueden ir desde los 15 minutos hasta la hora. La ley establece una hora, pero en la práctica no se lleva a cabo, porque imagínense, una hora de descanso estamos hablando de que solo van a trabajar 4 horas productivas. Durante los distintos periodos del trabajo, el menor gozará de un descanso con duración de una hora y no podrá formar parte de la directiva del sindicato, pero sí pertenecer a él. Obviamente él no puede ser el director del sindicato, el líder sindical, pero sí los menores de edad sí pueden formar parte de un sindicato. Queda prohibido que el menor de 18 años trabaje horas extra en su día de descanso obligatorio y en domingo. Ya dijimos cuáles son los días de descanso, pero los vamos a retomar más adelante. Por ejemplo, el 1 de enero es un día de descanso que todos los mexicanos tenemos derecho y es obligatorio. Si a un menor de edad lo hacen trabajar este día, el patrón le debe de pagar el 200% más
de su salario. Es decir, si el menor de edad recibe 200 diarios, se le debe de dar el 200% más, es decir, 2 veces más, 200. Entonces estamos hablando que se le tendría que pagar el triple. ¿Por qué? Porque si gana 200, le tenemos que pagar 600 más, porque aquí dice 200 más del salario. No dice 200 del salario, no dice más. Entonces es mi salario, que son 200 pesos, más el 200%. Estamos hablando de que es el triple. Al salario de los días del domingo se le aplica lo mismo. Y esto viene explicado en los artículos 73, 74 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y se acuerdan a cuántos días tenemos derecho los mayores de 18 años por un año laborado? ¿Quién me dice cuántos días de vacaciones tenemos por un año? 2 días, Ulises. ¿Nos dan 2 días? Así es, ya. 7. 6 días. 6 días, Ulises, como mínimo. ¿Quién habló? ¿Alejandro o Ulises? Bueno, como mínimo, la Ley Federal del Trabajo establece. Ah, ok, Ulises. Entonces fue Alex. Son como mínimo 6 días, pero dijimos que dependiendo la empresa, si nos dan prestaciones superiores a las de la ley, nos pueden dar 7, nos pueden dar 8, dependiendo de cada visión o misión de la empresa, pero mínimo son 6, no nos pueden dar menos de 6. Igual más adelante vamos a retomar días de vacaciones y vamos a volver a hacer la tablita. A los menores de 18 años no van a recibir 6 días de vacaciones por un año. Ellos van a recibir 18 días de vacaciones. Está súper, ¿no? 18 días, híjole. Los patrones que cuenten con empleados menores de edad deben de exigir el certificado médico en el que se va a acreditar que realmente está preparado y está habilitado para el trabajo que va a desempeñar. También debe de llevar un registro de inspección que contenga su fecha de nacimiento, en qué clase de trabajo está, su horario, su salario y las demás condiciones laborales acordadas. En el examen médico, esto es algo muy importante que ya se me andaba yendo, se tiene que poner qué tipo de sangre es, porque en caso de que sufra algún accidente y necesite una transfusión de sangre, pues el patrón tiene la obligación de revisar el examen médico o darle este examen médico a los que lo van a operar y ver qué tipo de sangre es. ¿Qué pasa si en el examen médico no viene el tipo de sangre? Bueno, pues aquí la empresa se metería un problemón porque ellos deben de revisar que esté este tipo de sangre, ya que es algo súper básico. Si ustedes no se saben su tipo de sangre, los invito a que se hagan pasando esto, un examen para que sepan qué tipo de sangre es, porque es vital, es de vital importancia. Algún accidente que tengamos y no sabemos qué tipo de sangre somos, pues es difícil, porque si sabemos, rápido nos intervienen y pues ocupan este tipo de sangre. Si no sabemos, nos tienen antes de intervenir que hacer el examen para saber qué tipo de sangre somos. Luego, se va a distribuir el trabajo con la finalidad de que se cumpla con el tiempo necesario para que ellos también tengan la posibilidad de estudiar. Ejemplo, supongamos, Ulises, ¿cuántos años tienes? Si no es indiscreción. ¿Ya cuántos años tienen? ¿Ya son mayores de edad o son menores de edad? 27, Ulises, ¿ok? Tú sí eres menor. Ah, ok, ya. 24. Supongamos que alguno de ustedes, no sé, Jane, que hoy no pudo venir, bueno, que no pudo entrar, tiene 17 años y se encuentra laborando. La empresa le debe de dar la oportunidad
de que a lo mejor trabaje medio tiempo para que pueda seguir con su educación y así pues a futuro esta persona, Hani, crezca laboralmente. Ya terminó la prepa, ya terminó la universidad, pues ya no vas a ser a lo mejor mi secretaria, inclusive ya te puedo poner de gerente o de directora de un área. En el caso de Ulises y de Jazz, que ya son mayores de edad, también puede pasar que sus empresas pues les den esta posibilidad de que si ellos les dicen es que sabes que entré para terminar la prepa y después voy a estudiar la universidad, pues hay empresas que te brindan esto de trabaja medio turno en lo que estudias, pero compruébame que estudias. Y son ayudas muy buenas que te da la empresa para desarrollarte tú más como persona. Y por último, proporcionar los informes solicitados por la autoridad. ¿Por qué? Porque Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuando se entera que las empresas tienen menores de edad, los supervisan a cada ratito, ya que como son personas vulnerables, puede aquí haber más accidentes, como los chavos, pues lo vemos todo fácil, se nos hace fácil a lo mejor hacer alguna broma, pues cuando hay menores de edad en una empresa hay más accidentes de trabajo, hay más enfermedades de trabajo, hay más problemas. Por eso muchas empresas no contratan menores de edad. Terminamos el tema de menores de edad. Nos vamos a madres trabajadoras, que esto viene en la siguiente sección de la Ley Federal del Trabajo, que es el artículo 171. Déjenme llego. Bueno, aquí lo tengo, es que no sé por qué se me traba esto. Las mujeres embarazadas, o bueno, las mujeres no embarazadas, nada más mujeres, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres. Aquí, por ejemplo, las feministas, los machistas, no pueden decir, no, es que a las mujeres se les dan mayores beneficios. No, a todos se nos deben de dar los mismos derechos y las mismas obligaciones. No porque yo sea mujer, tengo más derechos o tengo menos derechos que tú, Ulises, que eres hombre. No, tenemos los mismos derechos y obligaciones en cuanto a lo laboral. Sin embargo, se les protege durante la gestación y la lactancia. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o del bebé durante su gestación, no podrá desempeñar labores insalubres o peligrosas. Tampoco puede desempeñar trabajo nocturno, trabajo en establecimientos en donde cierren después de las 10 de la tarde, igual que los menores de edad, porque obviamente tienen un mayor riesgo de sufrir algún accidente, algo de la delincuencia, etcétera. Y tampoco pueden trabajar horas extra, porque aquí no nada más se está arriesgando la vida de una persona, sino también pues la vida de un bebé. Las madres trabajadoras contarán con los siguientes derechos. El primero, durante el periodo de embarazo no van a realizar trabajos que pongan en peligro su salud. Por ejemplo, las chicas de archivo de recursos humanos no pueden cargar los expedientes pesados. ¿Por qué? Porque a lo mejor al cargar una caja, un expediente, pues les puede dar algún dolor y a lo mejor pueden llegar con una hemorragia al hospital. Entonces, obviamente la empresa se quiere evitar esto y no las va a poner en riesgo. Luego, van a disfrutar de un descanso de 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. Los periodos de descanso mencionados en el punto anterior se pueden extender, es decir, pueden ser más de 6 semanas en caso de que a lo mejor el parto haya sufrido alguna complicación o porque la trabajadora se encuentre imposibilitada para realizar aún su trabajo. Durante el periodo de lactancia, la madre tendrá 2 descansos extras con duración de media hora.
Todos los que trabajamos tenemos derecho a un descanso, que es nuestra hora de comida. Aparte de esta hora de comida, las madres tienen derecho a 2 descansos más, el cual va a durar media hora por lo menos, para que ellas puedan alimentar a sus hijos en un espacio limpio y designado por la empresa. No sé si alguien de ustedes ha trabajado en una empresa en donde tienen un área que es exclusiva para los hijos de de las trabajadoras. Muy pocas son las que tiene esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los patrones, cuando alguna de sus trabajadoras tiene un bebé, les dice, mira, yo sé que la ley dice que te debo de dar un descanso de media hora, perdón, 2 descansos de media hora. Es decir, te debo de dar una hora. ¿Qué te parece si tu hora de salida es a las 3, te dejo salir a las 2 para que vayas y le des de comer a tu bebé? Y pues la mayoría de las mujeres prefiere esto. En lugar de tener descanso y darle de comer ahí al bebé, pues prefiere salir antes y darle o brindarle alimento a sus hijos ya en su casa. Básicamente, los derechos de las madres trabajadoras son los mismos que los de los menores, exceptuando que ellas deben de tener un descanso de 6 semanas antes de dar a luz y 6 semanas después de dar a luz. Ya entramos a la normatividad jurídica. Y para entrar a la normatividad jurídica, vamos a definir qué es derecho. Bueno, el derecho es el conjunto de normas que va a regular la conducta externa del hombre. ¿Por qué la conducta externa? Nuestras normas no van a entrar a nuestro interior. ¿Por qué? Aquí voy a tocar un tema súper rápido y lo quiero tocar rápido porque no me gusta hablar mucho de esto. Em, ¿Quién está de acuerdo con el aborto? ¿Quién dice yo estoy a favor del aborto? ¿Y quién no está a favor? Yo estoy intermedia. Ok, ya. ¿Los demás están de acuerdo o no están de acuerdo en el aborto? Yo, a ver, Ulises, yo la verdad no opino. No entiendo muy bien el tema. Ok, Ulises. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi religión, que es la católica, establece el no matarás y mucho menos pues a un bebé, a alguien que todavía no tiene raciocinio, no puede él pues decidir si quieren hacer o no quieren hacer. Yo no estoy de acuerdo, respeto a los que están de acuerdo, a los que como Ulises pues no sabe o a como ella es que a lo mejor sí, a lo mejor no, porque ella está intermedio. A lo mejor Jazz tiene el pensamiento de pues es que estoy de acuerdo en el aborto en caso de que a lo mejor la mujer haya sido violada, pero no si fue por imprudencia pues, de la juventud. Quiero pensar que por eso estás intermedia, ¿no, Jazz? Porque la mayoría de gente pues piensa así. Entonces, las leyes, el derecho, van a regular únicamente la conducta externa, no se va a meter en lo que opina la gente o no. ¿Por qué? Supongamos que yo soy juez. Yo, juez, voy a decidir si te castigo, si te meto a la cárcel o no te meto a la cárcel. Pero ¿bajo qué leyes? Bajo las leyes externas, la conducta externa. Yo, a Quetzalí, no estoy de acuerdo en el aborto, pero en la Ciudad de México sí se permite. Entonces, imaginémonos que yo soy juez de la Ciudad de México y me llega un asunto en donde el papá del bebé está demandando a la mujer porque abortó a su hijo. ¿Qué voy a decidir yo? Voy a decir, mire señor, de acuerdo a tal artículo del Código Penal de los Derechos Humanos en la ONU, en la CNDH,
Se establece que en la Ciudad de México está permitido el aborto. Su esposa puede hacer lo que quiera con su cuerpo, por lo tanto, no procede la demanda. Aunque mi interior me duela decir todo esto, el exterior es lo que aquí manda, no lo que yo piense. Debo de actuar por conducta externa, no por mi interior. No porque a lo mejor yo lleve el asunto de un familiar, por ser mi familiar, no lo voy a meter a la cárcel. No, debemos de basarnos a nuestro derecho, a nuestras normas. ¿Dudas hasta aquí de qué es el derecho? Ok, si no hay dudas, espero sus trabajos al ratito, a más tardar mañana en la mañana, porque entiendo que tienen otras actividades como pues su trabajo, mañana en la mañana para revisarlo en la noche en clase y se queda lo de los sectores primario, secundario y terciario de tarea. Es muy básica, me pueden poner nada más el concepto en una hoja y fotito, o si tienen tiempo lo pueden hacer en Word, no hay problema. Si no hay dudas hasta aquí, nos vemos mañana, chicos, que tengan una excelente noche. Chao.